Hola de nuevo, continuamos el tema 6 por donde nos habíamos quedado en el vídeo anterior. Vuelvo a situar el esquema para ver qué es lo que habíamos visto. Aquí aparece y exactamente dónde nos habíamos quedado y qué es lo que vamos a ver ahora. Vale, en el vídeo anterior hemos hablado de la teoría celular, hemos explicado qué era y cuáles eran sus principios, y también en el vídeo anterior pues hemos visto cuáles son las características principales de las células procariotas con los orgánulos, y elementos o estructuras que podemos encontrar, y después hemos hablado del origen evolutivo de las células eucariotas. Con eso hemos visto el apartado 1 y el apartado 2. En este vídeo vamos a ver el apartado 3 y el apartado 4, en el cual nos vamos a centrar únicamente de toda esta rama del esquema. Vamos a hablar de la célula eucariota, pero únicamente de los orgánulos celulares, incluido el núcleo. Y ya en un siguiente vídeo pues entonces hablaremos del ciclo celular y hablaremos del material genético que encontramos en los cromosomas. Vale, pues situamos el libro de texto, a ver, un segundito, y escondemos el esquema, y aquí nos aparece el libro de texto y trabajamos sobre él. Vale. Bueno, pues en esta página, como podéis observar, el apartado 3 nos habla un poco de la célula eucariota y de los orgánulos celulares que vamos a encontrar en ella. Bien, la célula eucariota es mucho más compleja que la célula procariota. Contiene un orgánulo que es el que primero, el que aparece en negrita al principio, que es el citoesqueleto. El citoesqueleto es una serie de red de fibras de naturaleza proteica, la gran mayoría de ellas, que como su nombre indica es un esqueleto interno que posee la célula. Es una especie de andamiaje que sirve para ordenar los orgánulos, para que, ¿cómo podría decirlo? Imaginaos, la célula, sabéis que al final es una estructura más o menos, bueno, puede ser esférica o no, pero bueno, es una estructura que está compuesta por una membrana, en su interior hay un líquido y dentro de ese líquido hay orgánulos. Los orgánulos no pueden estar sueltos. Si nosotros cogemos un globo con líquido y metemos dentro otras estructuras, cuando ese globo se agita, las estructuras van hacia un lado y hacia otro. En la célula, cada orgánulo tiene que estar anclado en su sitio. ¿Y cómo se anclan los orgánulos dentro de una estructura con un líquido? Pues a través de ese citoesqueleto. Además de servir de anclaje, el citoesqueleto tiene otra serie de funciones que iremos viendo, ¿vale? Para la transmisión de sustancias, ¿de acuerdo? O incluso también interviene ese citoesqueleto a la hora de que la célula se vaya a dividir. Bien, en el caso de la célula eucariota vamos a distinguir básicamente dos tipos de células, que son las células animales y las células vegetales. La principal diferencia entre la célula animal y la célula vegetal radica, primero, en que la célula vegetal posee una pared celular por encima de la membrana plasmática, una pared celular que es más gruesa y más rígida, pero que no está hecha de los mismos componentes que la pared celular que tenían las bacterias, ¿vale? Es una pared celular distinta. Y después, además, la célula vegetal posee una serie de orgánulos que no va a tener la célula animal, como por ejemplo son los cloroplastos, ¿vale? Cuya función es la de hacer la fotosíntesis, que lógicamente la célula animal no puede hacer. Además de esto, bueno, pues hay otra serie de orgánulos que vamos a ir viendo que están presentes en la célula animal, como pueden ser los centrosomas formados por centriolos, que la célula vegetal no posee, ¿vale? Y ya por último, otro orgánulo que sí que tiene la célula vegetal, pero que no tiene la célula animal, son las vacuolas. Las vacuolas, que ahora las veremos, son unos orgánulos que sirven para almacenar sustancias, y aunque en la célula animal las podamos encontrar, van a ser muy numerosas, pero de menor tamaño. Y no se suelen denominar vacuolas, sino que se denominan vesículas. Bueno, pues vamos a ir el orgánulo por orgánulo, y entonces el primero que os aparece aquí arriba a la izquierda es el retículo endoplasmático. Bien, el retículo endoplasmático es un orgánulo que se encuentra a continuación del núcleo. De este orgánulo vamos a encontrar dos tipos. Por un lado, el retículo endoplasmático liso y el retículo endoplasmático rugoso. Su forma más o menos es parecida. Podríamos decir que es un conjunto de sáculos y de túbulos, es decir, son como pequeños tubos o pequeños sáculos, pero que están aplanados y apilados unos contra otros. Eso sí, todos estos tubos, pasillos o sáculos van a estar comunicados entre sí.
La diferencia del retículo endoplasmático rugoso y del liso es que el retículo endoplasmático rugoso tiene en la parte de fuera, en la pared que lo recubre, en la membrana que lo recubre, va a tener ribosomas adheridos, es decir, y ribosomas pegados, mientras que el retículo endoplasmático liso no tiene esos ribosomas pegados. Si miramos en la imagen que estoy señalando ahora, esta parte de aquí más oscura sería el núcleo. A continuación, veis que aquí hay pues eso, como una especie de, como de laberintos, de pasillos. Este sería el retículo endoplasmático rugoso y siempre después del rugoso tendríamos el retículo endoplasmático liso. Es decir, que por orden tendríamos primero el núcleo, a continuación el retículo endoplasmático rugoso y a continuación del rugoso el retículo endoplasmático liso. La función que va a desempeñar el retículo endoplasmático es la siguiente. El rugoso, como tiene ribosomas, como hemos comentado en el vídeo anterior, los ribosomas sirven para fabricar proteínas. Bueno, pues la función del retículo endoplasmático rugoso es fabricar y almacenar proteínas. Mientras que el retículo endoplasmático liso carece de esos ribosomas, por lo tanto no puede fabricar proteínas y su función va a ser la síntesis o fabricación de lípidos. Tanto los lípidos como las proteínas fabricadas en el retículo se almacenan en su interior y después lo abandonarán en forma de vesículas a otras partes de la célula, como por ejemplo el aparato de Golgi, que es el siguiente orgánulo que tenemos a continuación, ¿vale? Este aparato de Golgi puede parecerse al retículo, también es un conjunto como de sáculos aplanados unos con otros. La diferencia es que entre una de esas membranas, de esos sáculos, y el de abajo no hay comunicación, ¿vale? Es decir, no hay un tubito que comunique, que enlace uno con otro, sino que son unos sáculos aplanados y aislados. La función del aparato de Golgi yo siempre la asemejo a que es como una especie de centro de organización, ¿vale? Algo parecido a una oficina de correos, es decir, donde van llegando sustancias y en ese aparato de Golgi esas sustancias se empaquetan y se envían a otras partes de la célula. Las sustancias que llegan al aparato de Golgi lo suelen hacer a partir del retículo y siempre van incluidas dentro de una membrana, ¿vale? Es decir, como cuando nosotros enviamos, yo que sé, pues un reloj por mensajería, no enviamos el reloj directamente, sino que tenemos el reloj dentro de un paquete. Pues aquí es igual, si nosotros queremos enviar una determinada proteína, imaginaos, de un orgánulo a otro, no viaja la proteína ella sola, sino que muchas veces va a viajar dentro de un paquete, que en este caso es una vesícula. Cuando la vesícula que sale del retículo endoplasmático llega al aparato de Golgi que tenemos aquí, lo que sucede es que esa vesícula se fusiona con la membrana y entonces deja pasar al interior a la molécula, ¿vale? La molécula irá recorriendo el aparato de Golgi, pasando de sáculo en sáculo, y después ya cuando la abandone definitivamente se dirigirá, pues, bueno, a donde se tenga que dirigir esa sustancia en concreto. Puede ser que vaya a otra parte de la célula o puede ser que vaya fuera de la célula, ¿vale? Entonces es como el centro de mensajería y de reparto de esas sustancias. Bien, si nos vamos a otro orgánulo, aunque del que ya hemos hablado, son los ribosomas. De hecho, la imagen que tenéis aquí cuando habla de los ribosomas es una imagen del retículo endoplasmático rugoso, ¿vale? El ribosoma sí que es cierto que se puede encontrar de dos maneras, o pegado a la cara externa del retículo endoplasmático rugoso o libre en el citoplasma, ¿vale? En cualquier caso, la función del ribosoma es la de síntesis de proteínas. Es decir, el ribosoma es una fábrica de proteínas. Eso sí, recordad que para fabricar una proteína hace falta una materia prima que es el aminoácido. Con lo cual, el ribosoma cogerá aminoácidos por un lado, irá uniendo aminoácido con aminoácido y el resultado será fabricar una proteína, ¿vale? Orgánulo siguiente, la mitocondria. La mitocondria se caracteriza porque tiene esa forma ovalada, ¿vale? Se parece a una bacteria porque, de hecho, según la teoría endosimbiótica de Lynn Margulis, el origen de la mitocondria es bacteriano, tendría una forma de bacilo, ¿vale? Si fuera una bacteria sería un bacilo. Se caracteriza porque tiene una doble membrana, tiene una membrana externa que es completamente lisa, pero después tiene una membrana interna que tiene muchas invaginaciones o pliegues, que es lo que se llaman las crestas mitocondriales. Como tiene un origen externo a la célula, la mitocondria de hecho tiene su propio ADN y se le denomina ADN mitocondrial.
Y también tiene sí, exactamente, y también tiene en su interior ribosomas, ¿vale? ¿Cuál es la función de la mitocondria? Realizar la respiración celular, es decir, el proceso por el cual una molécula orgánica, que va a ser un nutriente, va a entrar en esa mitocondria, va a seguir una serie de procesos químicos, el que va a ser oxidada y va a ser transformada en un residuo que será expulsado de la mitocondria y en energía química, que es la que aprovechará la mitocondria para suministrar a la célula. Podríamos decir que la mitocondria es como si fuera el motor de la célula. La mitocondria recibe los nutrientes, es decir, el combustible, y los quema para fabricar energía. Energía que utilizará la célula en realizar sus funciones vitales. ¿Vale? En la siguiente imagen, en el siguiente orgánulo, tendríamos el citoesqueleto. El citoesqueleto, como os he comentado al principio, es un conjunto de fibras, ¿vale?, de naturaleza proteica, que lo que van a hacer es que se van a estar entrelazados para dar esa especie de andamiaje interno a la célula, para que los orgánulos se puedan ir enganchando a ese citoesqueleto, y después permite también la movilidad de ciertas sustancias y de ciertas estructuras dentro de la célula, e incluso interviene también en la división de la misma. Aquí debajo, tenemos más orgánulos en la página siguiente. Aquí abajo tendríamos una imagen de una célula animal típica, ¿vale? Como pasa con la que hemos visto antes de la bacteria, es una idealización, ¿vale? Es decir, no todas las células animales son así. De hecho, la forma de una célula siempre va ligada a su función, con lo cual las células tienen distinta forma porque tienen distinta función unas de otras. En esta que vemos aquí en concreto, pues encontramos en el centro el núcleo, ¿vale? Esta de color lila sería su membrana, este puntito del centro sería el nucleolo, y después todo esto de aquí pues sería el ADN, ¿vale?, de la célula. A continuación tendríamos, como os he comentado, pegado al núcleo el retículo endoplasmático rugoso. Le sigue al retículo endoplasmático rugoso el retículo endoplasmático liso. Estos ribosomas que aparecen aquí serían los que estarían pegados al retículo endoplasmático rugoso. Después tenemos el centrosoma, que lo explicaremos ahora, formado por centriolos. El flagelo, que en definitiva de existir pues es similar al de las bacterias y la función va a ser la misma. La mitocondria, que ya la hemos explicado. El citoesqueleto no es que haya solamente estas 2 o 3 fibras que hay aquí, es que solo nos muestra una pequeña parte, porque realmente el citoesqueleto lo cubriría todo, ¿vale?, y no nos dejaría ver los orgánulos que hay dentro. Este de aquí sería el aparato de Golgi. Fijaos que está a continuación del retículo, pero no está conectado a él, y además los distintos sáculos del Golgi tampoco están conectados entre ellos. Aquí tendríamos otro orgánulo que ahora hablaremos, que es el lisosoma, y después tendríamos aquí la membrana plasmática y el citoplasma, que sería el hueco, ¿vale?, todo el espacio que hay por aquí, que estaría cubierto de un líquido que llamamos citosol. Vale, más orgánulos. Centrosoma, me voy a la página de antes y estamos hablando de este de aquí, ¿vale? El centrosoma es un orgánulo que está compuesto por otros dos, ¿vale? Es decir, un centrosoma es un orgánulo compuesto por 2 orgánulos independientes que se llaman centriolos. Los centriolos podríamos decir que son como cilindros. Entonces tendríamos un cilindro dispuesto de esta manera y otro cilindro dispuesto perpendicularmente. Tienen como una especie de forma de T. La función de los centrosomas es la de fabricar ese citoesqueleto, ¿vale?, algunos de esos filamentos del citoesqueleto que van a intervenir en el proceso de división de la célula, ¿vale? Lo veremos mejor cuando expliquemos la mitosis y la meiosis. Sí que es verdad que aquí, si os dais cuenta, aquí esto que observamos sería uno de estos centriolos al cual le hemos dado un corte de manera perpendicular. Es decir, si el centriolo fuera así, ¿vale?, un cilindro, lo que hemos hecho es cortar por aquí y lo estamos viendo desde aquí. Entonces se caracteriza porque tiene una serie de microtúbulos dispuestos de una cierta manera y siempre son igual, ¿vale? Se podría parecer al siguiente orgánulo, a los cilios y flagelos, pero los microtúbulos son diferentes, ¿vale? Por ejemplo, una cosa que se diferencia entre un corte de un centrosoma y un corte de un cilio o flagelo es que, si os dais cuenta, en el cilio y flagelo, aquí en el centro, hay un par de microtúbulos que aquí no existen,
¿vale? Con lo cual una forma de diferenciar uno de otro sería, viendo una micrografía electrónica, pues sería buscar los microtúbulos y ver si hay un par central o no lo hay. Bueno, comentar, que no lo he dicho antes, que estas imágenes que estáis viendo de orgánulos son micrografías electrónicas, ¿vale? Es decir, son fotografías que se han hecho utilizando un microscopio electrónico y los colores que se pueden observar no son colores reales, ¿vale? Son colores que se han falseado, es decir, se han modificado informáticamente para poder resaltar lo que queremos ver. Recordad que os comenté en el otro vídeo que las células en su interior son transparentes. Quitando algunas células coloreadas, como son los glóbulos rojos, o quitando algunos orgánulos, como puedan ser, por ejemplo, los cloroplastos, que tienen clorofila y son de color verde, la gran mayoría de células vistas al microscopio son transparentes. Entonces, si fuera transparente la foto, pues no veríamos prácticamente nada. Entonces, lo que se hace es, o lo que se hacía antiguamente, era utilizar tintes para teñir. Eso se sigue haciendo, pero claro, cuando hablamos de microscopio electrónico, no usamos tintes, lo que usamos es la informática para cambiar ese color, ¿vale? Y entonces, por ejemplo, poder diferenciar el citoplasma con el citosol que tenemos aquí en color marrón del centriolo o centrosoma, mejor dicho, en este color, ¿vale? Bueno, vuelvo a cilios y flagelos. Función de cilios y flagelos: son estructuras que van a permitir el movimiento de la célula. No todas las células animales tienen cilios o flagelos, pero muchas de ellas sí. La función del flagelo es el desplazamiento de la célula, la función del cilio puede ser el desplazamiento de la célula o también puede ser la absorción de sustancias. Por ejemplo, en las células del intestino, de la mucosa intestinal, por donde va pasando el alimento ya digerido del estómago, esas células, cada una de esas células tiene como unos cilios, ¿vale? Parecen como si fueran deditos, que se van moviendo, y entonces esos cilios lo que hacen es aumentar mucho la superficie, y a través de esos cilios se van incorporando los nutrientes al interior de la célula, ¿vale? Con lo cual no siempre un cilio sirve para que la célula se desplace. En otros casos sí, ¿vale? Como pasa, por ejemplo, con los óvulos. Los óvulos tienen una serie tienen una corona que se llama corona radiada, con una especie como de abultamientos que dan esa forma de corona. Y el interior de la trompa de Falopio tiene también unos cilios que sirven para impulsar al óvulo. No es el óvulo el que tiene cilios, pero sí que es impulsado a través de cilios. Lisosomas. En lisosomas, a ver, ¿qué podríamos decir? La forma creo que más sencilla de explicar qué es un lisosoma es decir que es como si fuera el estómago de la célula, pero en miniatura. Me explico. Cuando la célula tiene sustancias en su interior, hay veces que algunas de esas estructuras de la célula envejecen y tienen que ser destruidas, ¿vale? ¿Cómo se destruyen orgánulos que están viejos, estropeados, u otras estructuras que están estropeadas y que ya no sirven? Bueno, pues se meten dentro del lisosoma. Pensad que es como una especie de vesícula, como una bolsa, en cuyo interior hay una serie de enzimas, como cuando hablamos del estómago que tiene enzimas para digerir los alimentos. Bueno, pues en este caso, las enzimas que hay dentro del lisosoma no sirven para obtener energía, sino que lo que hacen es descomponer esa estructura en elementos más sencillos. Como puede ser, imaginaos que dentro de un lisosoma entra una determinada proteína muy grande, y lo que hacen las enzimas de ese lisosoma es coger esa proteína y cortarla en aminoácidos sueltos. El resultado de la digestión, es decir, esos aminoácidos abandonan el lisosoma, se quedan dentro de la célula porque son materia prima para volver a ser utilizada. Es decir, la célula reutiliza todos los componentes que ya no sirven y que puedan volver a ser utilizados, ¿vale? Es decir, hay un reciclaje dentro de la célula, ¿de acuerdo? Con esto conseguimos ahorrar materia prima y también ahorrar energía. Entonces, el lisosoma es una estructura que digiere, que corta sustancias, pero no para después obtener energía de ellas, ¿vale? Sino para simplemente descomponerlas y que puedan volver a ser utilizadas. Unas con funciones plásticas, otras con funciones reguladoras y algunas entiendo que también con funciones energéticas, ¿vale? El siguiente orgánulo sería el cloroplasto. No hace falta decir que este sería exclusivo de la célula vegetal. De hecho, los tres últimos que tenemos aquí abajo, cloroplasto, pared vegetal y vacuola, son exclusivos de las células vegetales.
Los cloroplastos también tienen un origen exógeno, igual que las mitocondrias, y al igual que ellas, también tienen ribosomas independientes y también tienen ADN independiente. Se llama el ADN cloroplastial, ¿vale? Y que es diferente del ADN que podamos encontrar en el núcleo de esa célula. Los cloroplastos tienen una forma ovalada, como si fueran lentejas. En su interior hay una serie de membranas que parecen como si fueran las baldas de un escritorio, y entre una de esas membranas y otras membranas hay unos discos que son como platos que van apilados, que se llaman tilacoides, y que, bueno, en ellos es donde se encuentran todas las enzimas necesarias para hacer la fotosíntesis. Su color verde se debe a la clorofila, y la función de la clorofila es que es un pigmento fotosintético. Quiere decir, ese pigmento es capaz de reaccionar frente a los rayos solares y entonces desatar una pequeña reacción electroquímica que provoca al final la obtención de energía a partir del sol, ¿vale? La pared celular, como os he comentado, es una cubierta gruesa, está formada por celulosa. Como he comentado también antes, no tiene nada que ver en composición con la pared de las bacterias, ¿vale? Se parece en que es gruesa y es rígida y sirve para dar forma a la célula. De hecho, las células vegetales suelen tener unas formas geométricas, ¿vale? Con vértices, cosa que no encontramos en las células animales, porque la célula animal, al tener la membrana, y la membrana al ser más delgada y flexible, pueden cambiar más su forma, mientras que la célula vegetal es mucho más estable, ¿vale? En su forma. La función, pues dar forma a la célula, dar rigidez, ¿vale? E impedir que esta célula se pueda llegar a romper. Y por último tenemos las vacuolas. Son grandes sacos que almacenan sustancias. ¿Qué puede almacenar una vacuola? Bueno, pues depende. Hay vacuolas que sirven para almacenar pigmentos, ¿vale? Y esto lo encontramos, por ejemplo, en las partes coloreadas de las plantas, sucede en los pétalos de las flores. Hay vacuolas que lo que van a hacer es almacenar alguna sustancia de desecho para aislarla de la célula en sí y que no le provoque toxicidad. Hay vacuolas que lo que van a hacer es almacenar alguna sustancia olorosa, ¿vale? Para tanto los colores como los olores en las plantas suelen ser para atraer a los insectos que las tienen que polinizar, ¿de acuerdo? Es decir, la vacuola puede, en definitiva, almacena algo, puede almacenar agua simplemente. Y la diferencia de las vacuolas con su símil en los animales es que la vacuola suele ser una estructura a veces única y muy grande. Es decir, podemos encontrar una vacuola donde hasta el 80% del citoplasma esté ocupado por ella, ¿vale? Es decir, que tengamos un citoplasma tal que así, que la vacuola sea prácticamente todo esto y que el resto de orgánulos estén todos apelotonados en una región muy estrecha. En las células animales, a lo que en las vegetales llamamos vacuolas, lo denominamos vesículas. En vez de ser una única y muy grande, hay muchas muy pequeñas, y es lo que hemos dicho antes, que iba viajando del retículo al Golgi o del Golgi a otros sitios, ¿vale? Es decir, serían como sacos, pero más pequeños, ¿de acuerdo? Y aquí, igual que antes, pues tenemos una foto de una célula vegetal típica, en la que vemos de fuera hacia adentro pues su pared celular, su membrana plasmática. Esto de aquí no es un error, ¿vale? Es decir, las células vegetales suelen estar conectadas unas con otras, ¿vale? Porque así se puede permitir el paso de sustancias. Y bueno, pues aquí veríamos la vacuola grande, aquí veríamos la membrana nuclear, el ADN, el nucleolo, tendríamos el retículo, el rugoso primero y el liso después. También tendríamos lisosomas, como este que vemos aquí. Tendríamos un centrosoma, pero no con centriolos, ¿vale? Es decir, también tiene un citoesqueleto, pero no tiene centriolos como el otro. Tenemos el cloroplasto y no sé si me dejo alguno más. Bueno, ribosomas también tenemos, ¿de acuerdo? Tenemos su citoplasma con su citosol, etcétera, ¿vale? Y ya nos iríamos al último apartado de este vídeo, que sería el núcleo y que sería el último de los orgánulos que vamos a comentar, ¿vale? El núcleo es el componente más grande de la célula eucariota, si exceptuamos en alguna ocasión a la vacuola, ¿vale? Como hemos comentado. En su interior contiene a una biomolécula que es el ácido nucleico, en este caso el ADN, y la función de este ADN, como ya comentamos también en el anterior vídeo, es ser las instrucciones que sirven para controlar y para regular todas las funciones vitales de la célula,
¿vale? Es decir, lo que aparece en ese ADN es lo que tiene que hacer esa célula, ¿de acuerdo? Y aunque el ADN de todas las células es el mismo, tanto de una célula del riñón como de una célula del hígado, que la función sea distinta es porque cada célula sabe que solo tiene que leer una parte de ese ADN y no otra, ¿vale? Yo suelo poner un ejemplo y es que en una obra de teatro todos los actores tienen el mismo guión, pero cada actor sabe la parte que tiene que leer. Bueno, pues todas las células de un mismo organismo tienen el mismo ADN, es decir, tienen el mismo guión, pero cada tipo celular de ese ADN solo lee una parte, ¿vale? Que es la parte para la que está diseñada. Y dependiendo de lo que lea, esa será la función que realizará. Las células eucariotas suelen tener un solo núcleo, pero sí que es verdad que hay veces que pueden tener más de un núcleo, entonces se llaman células polinucleadas, ¿de acuerdo? Eso pasa, por ejemplo, en las células del músculo estriado, ¿vale? Hay tres tipos de músculo: el músculo cardíaco, el músculo liso y el estriado. Bueno, pues el músculo estriado tiene más de un núcleo. Y después tenemos el caso contrario, hay células que no poseen núcleo, y eso lo podemos encontrar en los eritrocitos humanos, o lo que es lo mismo, en los glóbulos rojos, ¿vale? Son células anucleadas, significa que no tienen núcleo. El tamaño del núcleo es muy variable, la posición también, aunque normalmente suelen estar en posición central, ¿vale? Pero sí que es verdad que en otras células pueden tener formas distintas y también estar situados en otras zonas, ¿vale? De la célula, pero básicamente lo normal es eso, estar en el centro y tener pues un tamaño proporcional al de la célula. ¿De qué está formado el núcleo? Bueno, ¿qué es lo que veríamos ahora, la estructura de este núcleo? Bueno, pues lo primero es que hay que diferenciar el momento en el que estudiemos la célula. Cuando una célula está en división, toda la configuración interior cambia, ¿vale? Y entonces no se parecería en nada a lo que hemos visto antes, la típica célula animal con su núcleo, sus orgánulos y sus historias. Cuando la célula está en división, todo cambia. Entonces, el dibujo que tenemos aquí es el dibujo de una célula que no se encuentra en división. Y entonces va a tener su membrana nuclear, ¿vale? O envoltura nuclear, que se puede decir también, que sería esta de aquí. Es una bicapa, es decir, tiene una capa externa y una capa interna. Se caracteriza porque tiene un montón de poros, tiene muchos agujeritos, y eso es así porque en el núcleo se fabrican ciertas sustancias que tienen que salir al exterior, ¿vale? Entonces, y de igual manera, pues también hay algunas que tienen que entrar. Entonces, para que haya una comunicación entre el interior del núcleo y el exterior del núcleo, este se encuentra perforado, ¿vale? Con unos orificios que se denominan poros nucleares. Como he comentado, la membrana externa del núcleo se encuentra fusionada con el retículo endoplasmático rugoso, es decir, están pegados literalmente, ¿vale? Hay una conexión directa. ¿Qué más encontramos en el núcleo? Bueno, pues vamos a encontrar el nucleoplasma. El nucleoplasma en este caso sería el líquido, igual que el citoplasma era el espacio que había en la célula, pues el nucleoplasma es el espacio que hay dentro del núcleo y el líquido que contiene, ¿vale? Es el medio interno. Va a ser un medio interno acuoso también, igual que antes, y en él pues vamos a encontrar los componentes del núcleo. Otra estructura que tenemos dentro del núcleo que muchas veces confundís es esta de aquí, esta bolita, que lógicamente no es de este color, recordad que esto está coloreado de manera artificial, que es el nucleolo, ¿vale? O también hay quien le dice nucleolo, ¿vale? Bueno, pues según la tilde, ahí a mí me da igual, con o sin tilde, nucleolo o nucleolo. El nucleolo es un cuerpo esférico, ¿vale? Lo llama corpúsculo porque es un cuerpo pequeño, cuerpo esférico, no membranoso, y su función principal es la de fabricar ribosomas. ¿Qué pasa si yo fabrico ribosomas dentro del núcleo, pero la envoltura del núcleo es cerrada? Pues que los ribosomas no pueden salir fuera. Entonces, como nos interesa que los ribosomas fabricados aquí salgan al exterior, por eso necesito, entre otras cosas, que la membrana del núcleo, la envoltura nuclear, tenga poros, ¿vale? Entonces, el nucleolo se dedica a fabricar ribosomas. Puede ser único o no, o puede haber más. ¿De qué depende? De que esa célula necesite muchos o pocos ribosomas, ¿vale? O incluso durante el periodo del ciclo de vida de esa célula
puede haber periodos en los que haya más de un nucleolo y periodos en los que solamente haya uno. ¿Ok? Bien, y de aquí ya nos iríamos a la parte final, que sería la cromatina. Bien, aquí tenemos un concepto en el que a veces hay algún tipo de dificultad entre cromatina y cromosoma. ¿Vale? Vamos a pensar que dentro del núcleo tenemos una molécula que es el ADN, pero el ADN es una molécula muy grande, ¿vale? Y es una molécula que cuando la célula está en división o no está en división, tiene una configuración diferente. Cuando la célula no se está dividiendo, el ADN se encuentra desespiralizado, ¿vale? Es decir, está como enmarañado, ocupando mucho espacio, pero es un ADN funcional, es decir, es un ADN que en ese estado puede llevar a cabo sus funciones, ¿vale? Que hemos dicho que era la de dar las órdenes o las instrucciones, ¿vale? A la célula. Entonces, cuando el ADN se encuentra de esa forma enmarañado, lo llamamos cromatina, ¿vale? Esa cromatina no es más que ese ADN, que sí que es verdad que tiene un cierto orden porque está unido a unas estructuras a unas proteínas, mejor dicho, que se denominan histonas, ¿vale? Cuando resulta que el ADN, mejor dicho, que la célula se tiene que dividir, como cuando la célula se divide, sabemos que tiene que dar la mitad de ADN a una célula hija y la otra mitad a la otra célula hija, no podemos tener una división celular que origine dos células hijas donde una tenga más ADN que otro, ¿vale? Es decir, la división tiene que ser exacta, porque si no, ahí habría una mutación y la liamos. Entonces, para que eso no suceda, lo que pasa es que cuando la célula se empieza a dividir, esa cromatina se empieza a empaquetar, y se empaqueta dando vueltas, dando espiras, que es lo que viene a simbolizar aquí. Fijaos, con este color, así como naranjita, nos habla de la molécula de ADN, estas estructuras que hay aquí, que parece como un cilindro, ¿vale? Que tiene como dos vueltas, eso serían las histonas, y lo que sucede es que esta cromatina, cuando la célula se va a dividir, se tiene que ir empaquetando y empaquetando, formando lo que llamamos el cromosoma, ¿vale? Que finalmente sería esta estructura de que estoy señalando ahora, ¿vale? Diferencia entre cromatina y cromosoma. En el cromosoma, el ADN está súper espiralizado, está tan empaquetado que en ese momento ese ADN no es funcional, no puede dar órdenes a la célula. En ese momento el ADN está dispuesto de esa manera única y exclusivamente para que cuando la célula se divida, una mitad, exactamente una mitad, vaya a una célula y la otra mitad, exactamente la otra mitad, vaya a la otra célula, ¿vale? En el caso de la cromatina tenemos el mismo ADN, pero que en vez de estar en forma de cromosoma está pues completamente enmarañado, ¿vale? El ejemplo, aunque tonto, que yo suelo poner en clase es, imaginaos que nosotros nos tenemos que ir de viaje. Cuando una persona se va de viaje se hace la maleta. ¿Qué mete dentro de la maleta? La ropa. ¿Cómo mete la ropa? ¿La mete de cualquier manera? No. Si no quiero que se me olvide nada, la ropa la preparo, la doblo y la meto en la maleta. La maleta con la ropa dentro sería el cromosoma. Cuando la ropa está dentro de la maleta, ¿yo la puedo usar? No. ¿Esa ropa es una ropa funcional? No. ¿Por qué está doblada así y dentro de la maleta? Porque su fin es ir de viaje y que no se pierda. Pues en el cromosoma es igual. Cuando el cromosoma está en esta forma que estoy señalando aquí, ¿es un cromosoma funcional? No. ¿Sirve para dar órdenes a la célula? No. ¿Y entonces por qué narices está así? Porque la célula se va a dividir y no queremos que se pierda, ¿vale? Si yo quiero usar la ropa de mi maleta, la tengo que sacar y la tengo que estirar. Eso sería la cromatina, ¿vale? El ADN cuando no está tan empaquetado como para poder ser dividido y repartido sin ningún problema, ¿vale? Bueno, pues lo dejamos aquí porque el siguiente apartado, como veis, sería el ciclo celular, pero este lo vamos a comentar en otro vídeo. Tanto en el vídeo anterior como en este, no hace falta que os diga que si vais teniendo algún tipo de duda, os la anotéis y o bien me la preguntáis cuando tengamos la clase presencial, o bien me lo podéis ir preguntando pues, a través de Aules en el momento en el que esté funcional, que de momento ahora va, pero igual deja de ir, o si no por correo electrónico mío, que lo tenéis, y ese sí que no fallará, ¿vale? Bueno, pues con esto terminaríamos este apartado y nos vemos en el siguiente vídeo.